Abrimos nuestra Biblia para compartir algunos breves pensamientos nomás en el libro de Filipenses, ¿sí? En el libro de Filipenses vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el capítulo 2 y vamos a leer un solo versículo. Filipenses es un libro que nos habla mucho del corazón de Pablo, creo que lo hemos dicho en varias oportunidades. Es una carta que habla de gozo en los momentos de dificultad, ¿sí? Algo que es completamente ilógico para el mundo, porque el mundo relaciona el gozo con que las cosas vayan todas bien y que nunca tengamos conflicto. Y cuando hay conflicto es cuando se pierde el gozo para la gente. Sin embargo, Pablo nos muestra a través de su palabra que cuando estamos en conflicto, nosotros podemos hallar gozo, porque justamente el gozo lo que nos da es que estamos en comunión con el Señor. Y si estamos pasando momentos difíciles, justamente vamos a poder vivir en gozo cuando las cosas estén mal y cuando la gente no vea salida. Pero nosotros sí vemos salida porque sabemos que estamos con el Señor. Y hay tres personajes que se nombran en Filipenses. El primero es Pablo, que es el que escribe la carta. Pero después menciona dos personas más. Una es Timoteo y la otra es Epafrodito. Y no voy a hablar sobre Timoteo porque tendremos que hablar un montón, pero también vamos a hablar del otro que menciona ahí, que es Epafrodito, que justamente lo menciona a partir del versículo 25. Quiero que podamos leer este versículo porque yo denominé este pequeño compartir de hoy cualidades divinas, ¿sí? Que si cada uno de nosotros nos pusiéramos a pensar por lo menos en nuestro cónyuge, podríamos decir cualidades positivas y cualidades negativas de nuestras personas, ¿sí? Porque somos seres humanos, tenemos de las dos. Tal vez podemos hablar de nuestros hijos y nos ponemos a pensar que por ahí tengan facilidad, no sé, en matemática, tengo una cualidad para estudiar, o tengo una cualidad de ser, no sé, responsable en la casa, que limpio, bueno, estoy hablando de un ideal, ¿no? ¿Sí? De que colabora con las cosas que están en la casa, pero también puedo decir que a veces le cuesta ser obediente rápido, o puede ser que tarde con la obediencia, y podemos poner un montón de cualidades de las personas y describir a las personas. Pero yo quiero que mires acá porque Epafrodito tiene algunas cualidades que no son las cualidades que nosotros manejamos en nuestro diario vivir. Y fíjense lo que dice el versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador, y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Sí? Hasta ahí nomás. Solo en ese versículo encontramos varias características que detalla Pablo con respecto a Epafrodito. Epafrodito significa aquel que es querido, aquel que es fascinante, aquel que atrae a las personas. Ese es el significado de Epafrodito, y la raíz tiene que ver justamente con una diosa de la mitología griega, que es Afrodita. Pero no hace hincapié sobre eso el escritor, sino está hablando justamente de lo que era Epafrodito para la iglesia y para Pablo en especial. Ustedes piensen en esto, cuando Pablo escribe Filipenses, él estaba escribiendo desde la cárcel. Y cuando, ya creo que lo hemos dicho varias veces, cuando una persona estaba en la cárcel en la antigüedad, no era como las cárceles modernas que tenemos nosotros, donde tienen tele, donde tienen cama, donde tienen comida, donde tienen una oportunidad para tener gimnasio. A veces vemos las películas de Estados Unidos, tienen un gimnasio afuera, van, salen, hacen pesas, hacen todo, y tienen medianamente una vida ordenada. Las cárceles de Roma no eran así. Era un lugar donde vos entrabas a ese lugar y si no tenías gente que te traía, no te trajera comida, te traía un sustento o estaba acompañándote, te morías literalmente dentro de la cárcel, porque Roma no te sostenía. Te mantenía justamente adentro esclavizado, pero no te sostenía con comida para que vos estuvieras bien. Y Pablo estaba en la cárcel, y Pablo escribe con gozo, y Pablo escribe y dice, qué bueno que tener un Epafrodito como hermano. Porque Epafrodito había sido enviado por la iglesia para llevarle una ofrenda justamente a Pablo, que estaba en la cárcel, para que pudiera subsistir. Y Pablo tiene que decir la primera de las cosas: Epafrodito es mi hermano. Y la palabra que utiliza ahí en el original significa adelfos. Y yo les puse algunas de las cosas que dicen en el significado original. Dice un hermano cercano. Otra traducción dice del mismo seno. ¿Sí? Y está haciendo justamente hincapié en aquella parte que nos caracteriza a nosotros como hermanos. El Señor Jesús dijo que hay algo que nos diferenciaba del mundo con respecto a nosotros. El trato que nosotros tenemos entre cada uno de nosotros marca la diferencia con la gente que está afuera. La gente que está afuera no sabe lo que es amor, no sabe lo que es respeto, no sabe lo que es un compromiso, no sabe lo que es una lealtad, no sabe lo que es una amistad, no sabe lo que es ser un hermano. Y la palabra acá justamente tiene que ver con eso, con aquel que es cercano, con aquel que uno puede compartir y confiar las cosas que le pasan en su corazón. Por eso Pablo dice, para mí Epafrodito es un hermano, es uno que está cercano,
Es uno en el cual le puedo contar las cosas que me pasan. ¿Cuántos de nosotros tenemos más de un hermano? Yo tengo 2 más. Y puedo decirle realmente que con uno le puedo contar un montón de cosas que al otro no le puedo contar. Y no porque sea malo, sino porque es mi hermano, pero no siento esa confianza de que me va a aconsejar para bien. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, que tengamos un corazón abierto para compartir con otros lo que nos pasa en nuestro corazón. Fíjense que la primera de las cosas que dice el Señor Jesús, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dé la potestad de ser hijos. Y cuando dice que somos hijos, quiere decir que entramos a la familia de Dios y nos encontramos con ¿qué cosa? Porque ahora tenemos un montón de hermanos. Tenemos hermanos, dice acá, como dice el escritor, del mismo seno. O sea, hemos nacido a través del Espíritu. Hemos nacido a través de la obra de Cristo. Y cada uno de ellos son tan importantes que yo necesito tener un hermano. Necesito con quien confiarle las cosas que pasan en nuestro corazón. Por eso cuando el Pablo habla de esto, habla de porque justamente Epafrodito era una persona muy cercana a él, muy cercana a la iglesia. Es más, dice más abajo adelante que hasta un momento estuvo enfermo casi a morirse Epafrodito, pero él quería cumplir el propósito de ayudar a Pablo. Y Pablo dice, bueno, ya me ayudaste, ahora volver a la iglesia de Filipo y lleva la carta. La pregunta es, ¿cómo soy yo como hermano? ¿Soy una persona en la cual estoy cercano a las necesidades? ¿Estoy cercano a la escucha, a poner la oreja? A veces es ayudar con alguna cuestión económica, pero no siempre pasa por ahí. La mayoría de la necesidad de la gente siempre está por escuchar. Por eso el Señor nos dejó a nosotros la oración para que el Señor nos pueda escuchar. ¿Cuántos de nosotros no abrimos nuestro corazón con Dios y contamos todas las cosas? Las cosas que nos pasan, las cosas que nos aquejan, las que nos preocupan, pero también necesitamos a aquel hermano que está al lado mío, aquel que se sienta conmigo, que canta conmigo, que eleva su canción conmigo, que ora conmigo. Todos necesitamos ese hermano cercano. Y Pablo dice, Epafrodito es un verdadero hermano, un adelfo, uno que está pegado al lado mío, que está caminando junto conmigo. Pero no dice solamente de eso de Epafrodito, fíjate que dice algo más. A continuación, después de que dice mi hermano, dice también es mi colaborador. Y acá la palabra tiene una conjunción, porque es sunergos, y tiene la capacidad de unir 2 palabras en una, ¿sí? Entonces, sun es uno que ayuda, uno que junto, y ergo significa trabajo. Y acá está haciendo hincapié de aquel que trabaja al lado de uno. ¿Y saben qué es lo que está haciendo hincapié el escritor acá? El trabajo en equipo. El trabajo en equipo. ¿Qué es esto de trabajar en equipo? Es que todos no podemos hacer todas las cosas, ¿sí? Pensemos en el cuerpo cuando el Señor habla en Efesios capítulo 4. Él dice que la cabeza es Cristo y nosotros somos su cuerpo. Y si uno se pone a pensar en el cuerpo, y no tiene 4 manos en el cuerpo, ¿sí? Es algo que haya nacido con un pequeño defecto. No tiene 3 patas, tiene 2. No tiene 12 dedos, tiene 10. Bueno, 20 si contamos lo de los pies. O sea, hay un cuerpo que Dios diseñó, hay un miembro que Dios puso en cada lugar. Algunos se ven, otros no se ven, pero esos miembros trabajan todos para que el cuerpo pueda funcionar. ¿O no pasa eso? ¿O no pasa eso con nuestro cuerpo? ¿Y qué pasa cuando nuestro cuerpo se lastima uno de los miembros? Dice que todo el cuerpo lo resiente. Ella recién decía, me sacaron la muela y vos sentís el dolor en toda la cara, pero todo el cuerpo se siente. Sentir la tensión porque un miembro está siendo justamente trabajado. Dijo César, me da miedo ver el entorno. ¿Sí? A mí no me da miedo el entorno, me da miedo más la aguja. ¿Viste? Cuando agarra la aguja y dice, a ver, respira hondo. No, yo tampoco quise ver. Ese respirar hondo es larguísimo, ese respirar hondo, pero hay momentos que tenemos que pasar por eso, ¿sí? Y cada uno de nosotros realmente no nos damos cuenta de lo importante que es trabajar en equipo. Y Pablo decía, es mi colaborador. Zoom está junto a mí y está trabajando junto a mí. Y el valor que le tenemos que dar de trabajar en equipo. Hay un coro viejísimo, no es de mi época, seguro que alguno lo habrá escuchado, pero me acuerdo de esto porque lo cantábamos en la iglesia donde estábamos. Dice, si todos trabajamos unidos, unidos. Si todos trabajamos unidos, dice, tu obra, dice, es mi obra. Y nuestra obra, dice, es de Dios. Si todos trabajamos unidos, qué feliz será. Y ese es el concepto de lo que Pablo está diciendo acá.
Trabajar en equipo, trabajar con la iglesia, somos un equipo, todos tenemos un mismo objetivo, no es llenar a la gente que está afuera. Vos pensás en una escuela y hay un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que de todas las áreas eduquen a los chicos. Vos pensás en una fábrica y tienen que entregar, ¿cuál es el objetivo de toda la fábrica? Que todos tienen que trabajar para que el otro salga. El que pone la rueda, el que pone el motor, el que hace la electricidad, el que pasa el auto por la pintura, el que le da el primer, ¿cómo se llama?, curado para que la chapa no se pique. Uno podemos dar un montón de cosas, pero hay un objetivo. Ese es el objetivo de trabajar en equipo. No es que la iglesia está dividida solamente en ministerio porque cada uno quiere trabajar en un ministerio, no. Porque todo el concepto de la iglesia es que la gente conozca a Cristo. Y para conocer a Cristo tiene que ser en la niñez, tiene que ser en la preadolescencia, tiene que ser en la adolescencia, tiene que ser en la juventud, tiene que ser cuando son grandes, tiene que ser cuando son ancianos. Toda la etapa de la vida. Trabajar en equipo. Y Pablo no se queda con que es mi hermano, con que es mi colaborador. Dice algo más, dice, es mi compañero. Ahí en la continuación, hermano, colaborador, pero dice compañero, y no ese compañero de alguna cuestión secular, compañero de trabajo, ¿sí? Todo decimos, mi compa. Si vos vas a la escuela y todo, te dicen, compas, ¿cómo andan? Y cuando vienen los de gremio te dicen, compas, hablan todos juntos, ¿sí? Compas, porque le hablan a todos, ¿no? Y no está hablando de un compañero de trabajo secular. Fíjate que dice, compañero de milicia. Y ahí en el original utiliza otra palabra que significa sustratiotes, que significa un compañero de campaña, un compañero de milicia. ¿Y saben lo que está diciendo acá el escritor? Que todo soldado, ¿sí?, está llamado para la batalla. Nosotros estamos llamados para la batalla. El soldado romano en la antigüedad era tenido en muy alta estima. ¿Por qué? Porque yo noté unas cualidades que tenía. Primero, que eran disciplinados, ¿sí? Había disciplina en el ejército romano. Por eso lograron lo que lograron. Por eso llegaron a conquistar el mundo en su momento, desde una punta hacia la otra, y no había imperio que se le pudiera parar, porque justamente lo que tenían era una disciplina constante de ejercitarse para triunfar y para salir a las batallas. ¿Cuántas películas hemos visto en la antigüedad que no tenían temor a nada? A veces sangrando como fuera, ellos seguían a la guerra y no tenían el temor de salir a la batalla. Por eso disciplinado era uno. Segundo, la lealtad. Por más que mataran gente, ellos eran lealtad a su emperador. Eran leales a un rey. Y además, lo que noté acá, eran valientes. Y justamente, imagínense ustedes, Pablo en su momento era considerado como un revolucionario y tenía miedo que estuviera levantando una sedición del pueblo contra Roma. Siempre pensaron eso de los cristianos, ¿o no? Que se iban a sublevar contra quién, contra el emperador, y si se sublevaban contra el emperador tenían una guerra interna, y sin embargo nunca hicieron eso. Pero pensaron que justamente Pablo tenía esa mentalidad, y que Pablo venía justamente a conquistar corazones para ir en contra de Roma, y sin embargo jamás en ningún momento lo hicieron. Pero tenían que tener el valor, como lo tuvo justamente Epáfras, para meterse en la cárcel y también identificarse con Pablo. Porque ¿qué habían dicho los romanos? Si este es amigo de Pablo, este es igual que Pablo. Este seguro que viene a revolucionar. Este seguro que va y lleva y trae. ¿Cuántas personas tuvieron que enfrentarse por decir que son cristianos a su familia? Por decir que son cristianos se tuvieron que enfrentar muchas veces con sus jefes. Por decir que son cristianos muchas veces se tuvieron que enfrentar contra un sistema que no está de acuerdo con que seamos cristianos. Por eso el escritor dice acá, un compañero de milicia, uno que estaba dispuesto para ir a la batalla, que tenía el valor para enfrentar la situación. Y Pablo sigue diciendo más cosas, porque dice mi hermano, mi colaborador, mi compañero, y faltan dos cosas más. Dice mensajero, ¿sí? Y acá tiene que ver con la palabra apóstolos, ¿sí? Que viene de la misma palabra que nosotros traducimos como apóstoles, y que significa un embajador del Evangelio. Y ustedes se ponen a fijar que antiguamente cuando el pueblo de Israel, uno del imperio, creo que no recuerdo si Sirio o de Babilónico, cuando lo invade,
manda justamente un general antes, y ese general dice, va a venir el ejército del norte, va a venir nuestro rey, y quiere que todos ustedes comiencen a pagar. Entonces se acuerdan que hay una parte en el libro de Segunda de Reyes, cuando Israel va a ser tomada, que uno de los generales del ejército va y le dice al pueblo, el general, venimos a tomar toda la nación de Israel. Viene a presentar qué cosa, las condiciones de quién, de su rey. Nosotros nos manejamos en este mundo no como apóstoles, porque el apostolado es un don que ya terminó, pero nos manejamos como mensajeros. Y venimos antes de que venga el rey, antes de que venga el dueño de todo. ¿A qué? A decir al mundo que necesitan un Dios y que necesitan un Salvador. ¿Te das cuenta? Mensajero, dice. ¿Para qué? Para terminar con la última de las características. Dice ministrador. Y ahí la palabra que utiliza era el leitorgos, es difícil de pronunciar, pero significa un servidor del pueblo, un funcionario. Nosotros diríamos muy en la modernidad, un político. Uno que estaba pensando en el bienestar del pueblo. El que estaba acá, el funcionario público, dice que cuando veía una necesidad, la trataba de suplir. Entonces, ¿por qué el funcionario público? Piensen en el funcionario público romano, era un funcionario público de mucho dinero. No era una persona pobre, era una persona que tenía mucha capacidad económica. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Ante un evento que se venía, no sé, una carrera o unos Juegos Olímpicos, y si veía que necesitaba tener carro, él ponía los carros para que se pudieran realizar. Si veía que necesitaba, no sé, más corredores, le pagaba a otros corredores para que pudieran competir. O sea, estaba dispuesto a suplir las necesidades que se requerían en el momento. Y Pablo tiene que decir, este compañero, este mensajero, este colaborador, también es un ministrador, es aquel que viene ¿a qué? A suplir una necesidad. Y Epafrodito fue a eso. Fue llevarle la ofrenda que la iglesia había mandado para Pablo. Entonces, fíjense ustedes qué completo que era esta persona. Qué completo era este hombre que está acá, porque dice la palabra de Dios más adelante, versículo 26, dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que dice, que le envío con mayor solicitud, o sea, lo devuelve, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tener en estima a los que son como Él. ¿Por qué? Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y creo que acá está la clave de todo esto. El final de la vida de Epafrodito termina diciendo, estuvo dispuesto a exponer su vida. A exponer su vida. Y el objetivo final de todo esto es que nosotros pongamos nuestras vidas por el Señor. Romanos 12:1 dice la palabra de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, porque es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor ahí? Tenemos que rendir nuestras vidas en sacrificio para Él. Si queremos tener, como decía recién, cualidades divinas, primero tenemos que encontrarnos con el Señor. No se puede tener cualidades divinas si primero no nacemos de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es reconocer nuestros pecados y es reconocer que Jesús vino a morir por cada uno de nosotros en la cruz. Entonces, si Él vino con ese propósito, vino para salvarme a mí. Vino para poder llegar a mi vida y poder cambiar mi eternidad, en primer lugar. Pero en segundo de las cosas, también quiere que nosotros comencemos a caminar con Él. Y comenzar a caminar con Él significa comenzar a vivir como Cristo. ¿Cuáles son tus objetivos para este año? Ya pasaron 4 meses. Estamos camino al 5º. 2 meses más y se nos fue la mitad del año.
Y la vida no es solamente trabajar, comer, dormir, lograr que nuestros hijos estudien, que tengan todo lo necesario. Sí, eso es parte de la vida, pero no es el todo de la vida. ¿Cuál es el todo de la vida? Que podamos poner nuestra vida en servicio al Señor. Te invito realmente que tanto vos como tanto yo podamos realmente tener estas cualidades en nuestra vida, no por nosotros, sino por la gloria de Dios. Vamos a orar y terminar esta noche con este pequeño compartir y espero que realmente el Señor te haya hablado como me ha hablado a mí y podamos tomar estas cosas que todos los días necesitamos mejorar algo. Todos los días necesitamos cambiar cosas, cambiar forma de ser, cambiar pensamientos, cambiar actitudes y volver a asimilar, no solamente sacar, sino también incorporar. Y lo que ponemos en nuestra vida, que sea realmente palabra de Dios. Padre, te damos gracias por darnos esta noche, gracias por este tiempo que nos permites compartir. No somos merecedores de nada lo que tenemos, pero aún así por gracias y tu palabra nos ha salvado. Y por gracias, Señor, también nos capacitas para poder vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, para mejorar en nuestra forma de ser. Ayúdanos a tomar estas características divinas. Ya el Espíritu está puesto en nosotros. Ayúdanos a que podamos, como decía Pablo, poder conocer la anchura y la profundidad del amor de Cristo en nuestras vidas. Oramos, Señor, para que cada uno de nosotros nos transformemos no como un Epafrodito, sino como cada uno de nosotros como hijos cristianos, como que creemos en Cristo y nuestras vidas están rendidas a Él. Oramos agradecidos por esta noche, por este tiempo, y oramos por aquellos que no pudieron llegar en esta noche. Te lo pedimos y lo ponemos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.